Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Natacha Enríquez Paneico, @viajes de Nacho. También me encuentran en www.eljuegocosmico.com. Y hoy les voy a comentar acerca de un tema que a mí siempre me ha parecido súper interesante y recientemente pues encontré mayor información y me gustaría compartirla con ustedes, y es de la Inquisición y otros negocios de la Matrix draconiana. He ido comprendiendo que el establecimiento del actual sistema económico esclavizante fue cuidadosa y paulatinamente introducido en nuestra sociedad. O sea, no surgió naturalmente. El ser humano real, y para quienes deseen entender de este tema, hay un video en mi canal de YouTube donde explico qué es un ser humano real y qué no es. Y por supuesto, en el curso El Juego Cósmico lo explico con todo detalle. El que quiera entender cómo son los chakras de los reptilianos, cómo son los clones, cómo funcionan, etcétera. En el curso El Juego Cósmico realmente les entrego no solo los detalles, sino el material complementario para que ustedes mismos sepan de dónde sale esta información y se formen su propio criterio. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de hoy. Nuestra conciencia humana está intrínsecamente conectada a lo que sería la conciencia planetaria, la conciencia de Gaia. Y esto nos lleva a vivir naturalmente conectados con lo que serían las leyes de la naturaleza, con sus ciclos, sus ritmos y su maravillosa abundancia. Lo que llamamos la Gran Madre, el Gran Espíritu, se comunica con cada ser humano a través del reino elemental de la naturaleza. Entonces, lo primero que debían lograr los seres invasores para poder establecer el actual sistema económico draconiano es desconectarnos de la naturaleza. De esta forma, dejamos de percibir los códigos lumínicos de la matriz con Z planetaria, ojo, nuevamente no con X, matrix, sino matriz planetaria. Entonces, cada planeta tiene una matriz planetaria que arropa justamente a todos los seres vivos que habitan en ese planeta. Estos códigos lumínicos incluyen la programación, como les dije, de la abundancia, que nos lleva a un estado de paz por el hecho de fluir con los ciclos de la naturaleza, sentir que nunca nos falta nada, porque justamente el planeta la madre naturaleza nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasó? Que las religiones fueron utilizadas como parte de la estrategia de desconexión con nuestra natural conciencia planetaria, es decir, con lo sagrado, con nuestra gran madre o gran espíritu, como cada quien se quiera referir, y quienes quieran llamarlo Dios o lo que sea, pero bueno, cada quien tiene su forma de llamar a eso que llamamos lo sagrado. ¿Qué empezamos a hacer? Comenzamos a alabar, a adorar y a complacer a toda una gran cantidad de mal llamados dioses fuera de nosotros. Fuimos manipulados a crear todo tipo de rituales de sacrificio. Una vez desconectados de la conciencia planetaria por toda esta cantidad de actividades que comenzamos a realizar y que nos fueron desconectando poco a poco, ¿okay? ¿Qué hicieron estos invasores? Comenzaron a codificar los programas para el establecimiento de el sistema Matrix actual, que incluye, por supuesto, a un sistema económico que en el cual estamos viviendo. No, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tal y como se programa hoy en día una aplicación, una app, programaron el inconsciente de la humanidad, nuestra psique, con códigos. Nuevamente, no es algo tecnológico, con códigos de miedo, de culpa, de supervivencia, de separación. Entonces, entre todos comenzamos realmente a manifestar una realidad basada en estos programas de esclavitud, que lo que hacen es generar escasez, miseria, pobreza, dependencia,
consumismo y un estado permanente de miedo por sobrevivir, por no quedarse sin dinero, sin trabajo, sin... Entonces, poco a poco terminó ocurriendo un cortocircuito con el reino elemental, con la Gran Madre que se comunica con nosotros a través de la naturaleza. Y en consecuencia nos alejamos del orden divino y los programas o códigos lumínicos de esa matriz planetaria ya no nos llegaban, ya no nos dejaron de llegar a nuestra psique. Por lo tanto, empezamos a funcionar desde otro tipo de programas de códigos. Además, todos estos programas pues nos los llevamos cada vez que dejamos el cuerpo físico, cada vez que fallecemos, desencarnamos. Entonces, así fuimos cayendo o construyendo la llamada rueda kármica terrestre. Básicamente, el proceso de encarnar y desencarnar fue hackeado desde hace miles de años, ya que nos manipulan para planificar vidas de sufrimiento. Así hemos ido viviendo del modo víctima al victimario y del victimario al modo víctima cientos de veces. Además, cuando en una vida juzgamos con toda nuestra fuerza al otro por su género, su color, su religión, su cultura, su riqueza o su pobreza o cualquier cosa, lo más probable es que en la siguiente vida vamos a encarnar justamente o hayamos encarnado justo en el grupo o con las circunstancias que tanto odiamos o tanto criticamos. Así vamos cambiando de disfraz hasta que finalmente comprendemos que en el juego de la dualidad extrema no hay finales felices. Es allí cuando comprendemos o aceptamos que la única salida que queda es esa, salirse de ese sistema, de ese programa. Ahora, para salir de esta matrix draconiana, de esta rueda kármica de estancamiento evolutivo, porque repetimos lo mismo todo el tiempo como la ruedita del hámster, el único camino es realmente un profundo cambio interno, un trabajo diario de autoconocimiento, de perdón a uno mismo y por supuesto de perdón a los demás. Todos hemos sido los malos y los buenos de la película. Pero ahora que estamos en este momento planetario en el cual nuestra alma tiene la oportunidad de salirse de este juego de dualidad, porque estamos al final de un ciclo, hemos de tomar conciencia de que eso que hoy juzgamos con tanta intensidad en otros, es posible que lo hayamos hecho nosotros en otra vida. Todos hemos abusado de nuestro poder y hemos sido también abusados. Como dijo el más grande, quien esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Así que considero que tanto el establecimiento de las programaciones del sistema económico actual y también este cambio de roles que hemos estado realizando se explica, y aquí vamos con el tema, muy fácilmente con una de las etapas más oscuras que tenemos en nuestra historia y que denominamos la Inquisición. Así que vamos con un súper resumen de esta etapa que muchos evitan nombrar o explicar. Y bueno, en general se reconocen 3 etapas en la historia de la Inquisición. Primero sería la Inquisición medieval, que surge a finales del siglo XII, más específicamente en 1184 en Francia. Se crea justamente para combatir la llamada herejía de los cátaros y esta Inquisición se va consolidando hacia el siglo XIII, donde ya se usaba para reprimir cualquier culto llamado pagano, o sea, todo lo que se saliera de los dogmas de la iglesia. Esto inició una caza de brujas por toda Europa. Y pues, nuevamente, cualquiera que no seguía los dogmas establecidos era considerado un brujo. Cualquiera que utilizaba hierbas para sanar a alguien o algo, lo que sea, pues era considerado un brujo o una bruja. Tenemos luego de estas etapas la llamada Inquisición española, que se instaura a fines del siglo V, o sea, hacia 1500,
hacia 1500 no, hacia 1400. Entre 1400 y 1500 ya se establece férreamente esta Inquisición española. Y también tenemos la llamada Inquisición romana, que nace en el siglo XVI y finaliza, esto es lo que investigué, con un señor que se llama Cayetano Antonio Ripoll. Para que tengan una idea, este hombre era maestro de primeras letras, es decir, de primaria, en Valencia, España. Y como última víctima de la Inquisición fue acusado de no creer en los dogmas católicos. Fue condenado a muerte por hereje y ahorcado el 31 de julio de 1826. Esto fue apenas hace 200 años. Hace 200 años ahorcaban a la gente. Bueno, todavía, pero vamos a entrar en este contexto. Entonces, con estas cuentas son 642 años de Inquisición, en donde es posible que hayamos podido vivir entre víctimas o victimarios dentro de toda esta estructura que llamamos Inquisición. Así que es muy posible que nos hayan quemado, ahorcado en una vida y en otra hayamos colaborado, ya sea de soplones, mirones o haciéndonos los locos o en algún otro cargo. Así que vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionaba la Inquisición, que he aprendido recientemente gracias a una serie de libros súper entretenida e interesante titulada Las 12 Puertas, y el autor es Vicente Raga. Entonces, gracias a estos libros me puse justamente a reflexionar algo que yo no había caído en cuenta, y es que la Inquisición se fue convirtiendo en un tremendo negocio, y para un gentío además. Y como todo buen negocio, es muy difícil que deje de funcionar así sin más. Por eso duró tanto tiempo. Entonces, vamos a analizar a la Inquisición como lo que terminó siendo una empresa o un negocio cualquiera que tiene unas fuentes de ingreso y una serie de gastos. Y este gran negocio involucraba desde el rey hasta cualquier hijo del vecino. Y por eso perduró tantos años, a pesar de que muchos se daban cuenta de que sus actos estaban absolutamente alejados de las enseñanzas de Jesús, que es el que supuestamente la iglesia está, digamos, siguiendo. Obvio que no. Entonces, nuevamente, vayan reflexionando acerca de cómo nos hemos convertido en una sociedad de cómplices desde hace miles de años, en muchas áreas de la sociedad. ¿Por qué? Porque detrás hay intereses económicos, y cuando a la gente le tocan el bolsillo, como dicen por ahí, hace lo que sea. Entonces, bueno, como les venía diciendo, durante cientos de años de Inquisición, los encargados de que funcionara al final del mes hacen su balance y tienen que arrojar beneficios para que todos los involucrados, desde el rey, los religiosos, los civiles y todos los demás, pues, sintieran que el negocio había funcionado. Entonces vamos a analizar primero de dónde obtenían los ingresos este negocio de la Inquisición. Como les digo, gracias a Vicente Raga, me parece genial este autor, comprendí que los ingresos de cada uno de los tribunales del Santo Oficio provienen fundamentalmente de 4 conceptos. Por un lado, como primera forma de ingreso tenemos las llamadas composiciones o multas, y estas son tanto individuales como colectivas. Por ejemplo, el inquisidor, este es el más famosito, fray Luis de Torquemada. Este tipo era un presbítero dominico español. Fue confesor de la reina Isabel la Católica y fue el primer inquisidor general del reino de Castilla y Aragón en el siglo XV. Entonces, este señor, pues, nos explica este señor Raga que llegó a hacer multas colectivas. ¿Cómo fue eso? Al inicio de la Inquisición, en el año 1491, los judíos
negociaron con Torquemada el pago de 5.000 ducados a cambio de la exención de los hipotéticos actos heréticos que pudieran cometer, que pudieran haber cometido. Es decir, básicamente un simple y vulgar chantaje. Así que bueno, sabemos que cuando se le paga a una mafia, en este caso a la mafia de la Iglesia Católica o a los reyes y a todos los involucrados en el negocio de la Inquisición, pues muy difícilmente dejarán de hacerlo, es decir, dejarán de chantajear, extorsionar, etc. Se les daba fácil. Luego tenemos la segunda vía de ingresos, que son las llamadas licencias o habilitaciones. Básicamente, además de abrirte un procedimiento inquisitorio, muchas sentencias también implicaban la suspensión del ejercicio de determinados empleos, es decir, te quedabas sin trabajo. Entonces, la gente que hacía pagaba para que las restituyeran en sus trabajos. Una tercera vía de ingresos son los llamados quitamientos de hábitos y sanbenitos. Durante los procedimientos de investigación que podían tomar meses o inclusive años, los condenados les hacían llevar unos hábitos o unos sanbenitos, que son una especie de prendas, generalmente es como unos sacos de lana con símbolos dibujados y con unos gorros puntiagudos enormes, horribles, que pueden ver en pinturas como el auto de fe de la Inquisición de Francisco de Goya. Búsquenlo en internet para que lo vean. Vean los sombreritos puntiagudos. Esto definitivamente era una completa humillación e infamia pública que hacía que la gente supiera que los que llevaban estas prendas habían sido condenados o estaban condenados o estaban en esos trámites por el Santo Oficio. De esta forma la gente entonces pagaba por no llevarlos. Entonces entregaban determinada cantidad en función del delito cometido y de la persona. Y así te redimían de esta penitencia tan humillante. La cuarta fuente de ingresos y la más importante para la Inquisición eran las confiscaciones de bienes. Cuando un acusado era arrestado con supuestas pruebas sólidas de herejía, le secuestraban preventivamente todos sus bienes. Entonces, hacían un inventario completico de todos los bienes y esto era realizado por el llamado notario de secuestros. Y luego todos estos bienes pasaban a disposición del llamado receptor de bienes. Este receptor de bienes es uno de los responsables de que el negocio obtenga las ganancias esperadas. Es como un gerente que si no hace bien su trabajo, pues es sustituido. Ahora ya sabemos de dónde recibía ingresos este mega negocio de la Inquisición. Ahora, pero, a ver, ¿quiénes estaban muy interesados entonces en que lo que comenzó en el siglo XII con esa Inquisición medieval prosperara? Pues serían justamente los reyes, y en este caso los reyes católicos. Y evidentemente su brazo ejecutor, que es la Iglesia Católica. Así entonces, Isabel y Fernando crean la llamada Inquisición moderna. En 1478, por una bula del Papa Sixto IV, primero tan solo en Castilla y unos años más tarde también en Aragón, se instala el primer tribunal del Santo Oficio. Este se instala en Sevilla, pero en muy poco tiempo se extiende por toda España. ¿Por qué? Bueno, porque si yo monto un muy buen negocio, empiezas a montar franquicias. Y así tal cual hicieron por toda España. Aunque los reyes eran los beneficiarios y responsables máximos de la estructura del negocio de la Inquisición en sus respectivos países, quienes realmente se encargaban de su organización, el brazo operativo, era pues la Iglesia Católica y los funcionarios civiles de cada localidad. Entonces, la Inquisición española fue definitivamente la más famosa de todas y estaba fuertemente jerarquizada en todos lados, en toda su estructura. A nivel de España existía el llamado Consejo de la Suprema Consejo de la Suprema y General Inquisición,
o Consejo de la Suprema, que era justamente el máximo órgano dentro de la organización. Y a su cabeza estaba el Inquisidor General de España. Ahora, ¿quién estaba en la cúspide de esta pirámide? Era pues, este Inquisidor General, ¿ok? Y tenía plenos poderes sobre toda una cantidad de tribunales inquisitorios locales y de sus propios inquisidores. O sea, no había un solo inquisidor, había muchos inquisidores. Ya como les dije, el primer inquisidor general fue Fray Tomás de Torquemada. Pero cada ciudad en general contaba con 2 inquisidores, que eran entonces la máxima representación en esa ciudad. El motivo de ser 2 personas es que uno debía ser teólogo y el otro jurista, para que se complementaran en sus investigaciones. Había también dentro de los funcionarios al servicio de la Inquisición la figura del promotor o procurador fiscal, que esta es la persona que elaboraba las denuncias. Era el acusador, el investigador, el interrogador, etc. Además de todos estos estaban los notarios. Uno era el notario de secuestros, que era el encargado de inventariar los bienes de los secuestrados hasta que se decidía su confiscación o no. Y también encontramos a el llamado notario del secreto, que era quien anotaba las declaraciones de los testigos procesados y en general de todos los participantes de estos juicios. Y se supone que todo se debía hacer en secreto. Finalmente existía el notario escribano, que era una especie de secretario que debía registrar todas las sentencias, los edictos, las actas, los autos de fe y todo el papeleo que generaba justamente este tribunal de Inquisición. ¿Por qué les estoy echando todo el cuento? Porque vean que es una empresa con mucho personal y todos estos ganan sueldo y el sueldo depende de la diligencia con la cual realicen sus labores. Siempre que se logre una sentencia desfavorable para el acusado, pues habrán hecho bien su trabajo para el cual fueron justamente designados. Además de todos los funcionarios anteriores, pues están los alguaciles, los carceleros, que son los encargados de lo que son las detenciones, las persecuciones y bueno, de dar a comer a los presos y esas cosas. También al final tenemos a el nuncio. El nuncio es una especie de mensajero, el portero, el verdugo, el médico, el cirujano, que definitivamente debe haber sido muy ducho en crear toda una cantidad de buenos o muy eficientes instrumentos de tortura, los más crueles posibles. Y bueno, por último dejamos a los soplones. ¿Quiénes son los soplones? Esos que han existido desde que el mundo es mundo. Los vivos que creen que se la están comiendo y que muchas veces son los familiares, los vecinos, los supuestos amigos de los denunciados, estos cobardes cómplices de nuestra sociedad. Así que estos grandes y fundamentales colaboradores del Santo Oficio tienen las manos tan sucias al final como el mismísimo verdugo. Aunque estos denunciantes quizás no cobraban sueldo, evidentemente obtenían ventajas sociales. Al final de esta historia de cómo funcionaba este gran negocio de la Inquisición, ocurría la llamada sentencia que relajaba al condenado, es decir, los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición no podían condenar a muerte a nadie, ya que tenían la categoría de tribunales eclesiásticos. Lo que hacían era relajar al condenado para que el brazo civil, la justicia civil, pudiera pronunciar la sentencia de muerte. En este caso, si había confesado sus penas, antes de ser quemados eran ejecutados por medio del garrote vil, pero si eran impenitentes, es decir, no habían confesado sus crímenes, pues sí eran quemados vivos. Entonces la relajación tenía lugar durante los llamados autos de fe. Los autos de fe eran unas ceremonias en las que se producía la lectura pública y solemne de las sentencias dispuestas por este tribunal de Inquisición.
Los puntos centrales de este auto de fe eran la procesión, o sea, los hacían caminar con toda la vestimenta, los gorritos horribles, la misa, la lectura de sentencias y la llamada reconciliación de los pecadores. Les digo que yo leía todo esto y yo decía, wow, o sea, realmente agradezco nuevamente al escritor Vicente Rega por estos maravillosos libros con tanta información, muy interesantes datos de nuestra historia. Entonces estas descripciones nos ayudan a ubicarnos en un contexto para finalmente comprender que estos procesos inquisitorios pues terminaban en este show que iban curiosos, morbosos, familiares, vecinos, etcétera, pero definitivamente puede que evidentemente no hayamos sido Torquemada, pero al final podemos haber sido muchos cómplices de este derroche de maldad, de toda esta estructura, este gran negocio. Hoy en día también nos hemos convertido en una sociedad de cómplices. Cuando callamos, cuando volteamos para otro lado, cuando se inicia una guerra y no, o cualquier cosa, cuando la autoridad toma una decisión que nosotros sabemos que es contraria al orden divino, contraria a nuestra verdadera esencia, pero volteamos para otro lado, obedecemos, etc. Entonces, simplemente por ejemplo, comprar entradas para un concierto o un Super Bowl, cuando nosotros sabemos que ahí, en ese concierto, hay un artista, unos artistas que van a desplegar un ritual satánico, estamos siendo cómplices. Reflexionemos cómo todo lo que ocurre en nuestra sociedad tiene por detrás intereses económicos. Parece tonto. Y tú dirás, bueno, pero entonces no hacemos nada. Es que al final, como les estoy diciendo, si nosotros continuamos volteando para otro lado, pensando que, Natacha, cualquiera cae. O sea, lo que hice fue un concierto. Bueno, yo sé que la tipa es satánica, pero bueno. No hay bueno, no. Estás participando en el ritual. Esa es la realidad. Entonces, bueno, como yo siempre le repito a mis hijos, hemos de abrir los ojos. La guerra, todas las guerras, son grandes negocios. No solo a nivel de dinero, de todo lo que se mueve con una guerra, todos los beneficiados de las guerras, sino a nivel energético. Entonces, las guerras, los conflictos son perpetuados por los dirigentes políticos de las élites, etc. Los de a pie no quieren guerra. Son justamente los que están por detrás de estos políticos, dirigentes, etc. Entonces, la enfermedad también es un negocio multimillonario que involucra a gran parte de la sociedad. Una sociedad sana no es negocio. Es mejor que la gente continúe enferma. Para un gentío, nuevamente, el bolsillo, la parte económica, démonos cuenta. La pobreza también es un tremendo negocio por todos lados. El nivel de fácil manipulación, o sea, la gente pobre es extremadamente fácil de manipular, extremadamente, para cualquier cosa. Entonces, hemos estado funcionando, obedeciendo programaciones que no son naturales para el ser humano, son absolutamente contrarias a nuestro bienestar como humanidad. Por eso es que cada vez que escuchas una noticia, reflexiona cuáles son los intereses económicos detrás de esto. Tómate el tiempo de formarte un criterio antes de tomar una decisión. Así que bueno, finalizando este video, porque no lo quiero hacer tan largo, dado que ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra y algunos deseamos dejar de participar en este interminable juego de dualidad extrema, la opción que nos queda es un trabajo diario de autoconocimiento, de elevación de nuestra frecuencia en todos nuestros cuerpos
de iluminación de nuestra sombra y de perdón. Hemos sido cómplices de muchas atrocidades o nosotros mismos las hemos cometido y ahora es hora de hablar claro y raspado y de evitar continuar en eso de voltear para un lado porque esto no me está afectando. ¿Entiende? Cada vez que le das like a un artista que está metido en vainas raras, está siendo cómplice. Ahora, como les decía, no nos podemos quedar pegados en el odio, la venganza, la rabia, la impotencia, etc. Es decir, es saber qué está pasando, no seguir apoyando eso porque sabemos que está en contra del orden divino, pero es muy importante que en ese trabajo logremos un estado interno de neutralidad para poder elevar la frecuencia del inconsciente colectivo. Nuevamente, ojo, esto no significa que seamos incapaces, por ejemplo, de sentir empatía por algo o el sufrimiento que están pasando las personas, etc. No. Y saber cuando algo está evidentemente fuera del orden divino. Cuando estás actuando completamente alejado del amor, la armonía, la paz, la libertad, etc. Entonces, justamente toda la cantidad de experiencias que hemos tenido como víctimas y victimarios nos tienen que haber dejado como aprendizaje que sabemos qué es lo que nos aleja de la fuente y qué es lo que nos acerca de nuestra fuente primera, de esa esencia del amor. ¿Okay? Entonces, en este momento es muy, muy importante que cuando dejemos este mundo, lo dejemos con el corazón y la conciencia en paz. Solo cuando realmente fallecemos en paz, podemos salir de una matrix, de este tipo de matrix, de la matrix de la 3D. Cuando dejamos asuntos pendientes, es decir, cuando fallecemos con deseos insatisfechos, ya tenemos el ticket para volver a encarnar en una sociedad de dualidad extrema otra vez. Sea en esta tierra o en otra tierra disponible para este tipo de experiencias, porque ya la tierra dentro de unos años va a dejar de estar disponible para este tipo de experiencias. Entonces, bueno, no me extiendo más. Les recuerdo que el próximo curso del Juego Cósmico comienza el viernes 31 de mayo. Aún hay cupos disponibles, así que invito a quienes deseen ir más allá en todos estos temas a suscribirse en www.eljuegocosmico.com y les respondo entonces con la información del curso. Como siempre repito, el conocimiento es poder. La esencia de la oscuridad es la ignorancia. Y también la base de todos nuestros miedos es esta ignorancia. Ahora, mantenernos en ella, en la ignorancia, de cómo funciona esta realidad, es una elección, es ejercer nuestro libre albedrío. Así que, como siempre repito, despierta que se acabó el recreo. Así que bueno, finalizando ya este video, chao, chao, los abrazo y nos vemos en el próximo.